El doctor Lorenzo García Aretio es catedrático de la Universidad de Teoría de la Educación y Educación a Distancia en la Facultad de Educación de la UNED en España, decano de la Facultad de Educación de la UNED, director de la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia, CUED, doctor en Ciencias de la Educación como premio extraordinario, dirige 2 revistas científicas de gran relieve, Educación 21 y La Riet, honoris causa de la Universidad Técnica Particular de Loja, profesor honorario de la Pontificia Universidad Católica de Perú y embajador de la Universidad Nacional Abierta de Venezuela. Doctor García, tiene la palabra. Simplemente les ruego que lean. Muy buenos días, amigas, amigos. Cuando me pidieron una ponencia para este congreso, me la pidieron pues sobre las implicaciones pedagógicas de la web 2.0 y traía ya las ideas como para terminarla aquí, las ideas escritas para pasarla a PowerPoint, pero hace unos días llega a mis manos el texto que les he dejado en la pantalla y entonces me planteé hacer otra ponencia diferente. Y esa ponencia diferente, pues, hace mención justamente al texto que les he mostrado antes y por eso me pregunto, ¿es de fiar la educación a distancia? Porque ante lo que ustedes han leído antes, podría parecer que no. Antes de comenzar, yo quisiera agradecer a la OUI, a la Universidad Técnica Particular de Loja, esta oportunidad que nos ha dado y felicitarle, señor rector, canciller, por la excelencia de este congreso, las excelentes ponencias que se han presentado. Espero que la mesa esta que queda no vayamos a estropear la expectativa, al menos espero no defraudar, pero bueno, esto nunca se sabe, ¿no? Bueno, bien, amigos, entonces, como han entrado bastantes personas antes, me van a permitir que rápidamente les pase estas 3 diapositivas que en silencio les he mostrado. Este es el esquema de la presentación. Primero una aproximación, así vamos ganando o no vamos ganando, cómo ha venido siendo esta cosa de la educación a distancia antes de la irrupción de la 2.0, el problema de la independencia, la soledad, la separación del estudiante, del profesor, de los restantes iguales, y ahora con la 2.0, unas consideraciones finales. ¿Va ganando? Pues miren ustedes, creo que va ganando. Creo que la educación a distancia se ha ido afianzando. Y va ganando, y estos son datos objetivos, en número de instituciones de educación a distancia, de programas de educación a distancia en instituciones que no se autodenominan como de a distancia, en número de docentes, en número de investigadores, en número de estudiantes que en un momento se fiaron de que mediante la educación a distancia podían alcanzar logros académicos, títulos académicos, diplomas académicos. Pero, sobre todo, y esto sería lo más importante,
va ganando, desde mi punto de vista, en resultados de eficacia y de eficiencia. Llevo muchos años dedicándome solo a esto. Siempre que tengo oportunidad lo digo, que no es mérito mío el publicar pues tantos libros, artículos referidos a esto, es que diríamos casi lo único que hago es esto. Entonces, tengo una experiencia sobre estas cuestiones, porque además de tratar de ser estudioso sobre el tema, pues es que he estudiado como alumno dentro de la modalidad, soy docente dentro de la modalidad, he sido tutor dentro de la modalidad, cantidad de diversos cargos académicos en esa modalidad, tesis doctoral sobre esa modalidad y dirección de tesis doctorales sobre esa modalidad. Entonces, allá por los años 80, que ya ha llovido, pues hicimos un trabajo, creo que bastante amplio, sobre el rendimiento de la educación a distancia en una región española, Extremadura, donde había un solo centro asociado de la UNED y donde a la vez había una sola universidad presencial, que sigue siendo única en Extremadura, aunque centros asociados de la UNED en este momento hay dos. La conclusión de esa amplia investigación era una conclusión bastante contundente, la afirmación de que la eficacia de la educación a distancia, en contraste o comparación con la presencial, era al menos de características similares. Y allá en los años 80 contábamos con las tecnologías que ustedes, bueno, los que son de mayor edad se acordarán, los que son muy jovencitos, evidentemente no. Simplemente les muestro ahí 4 libros que vieron la luz gracias a esas investigaciones del 85, 86 y año 87, sobre los licenciados extremeños, la educación superior a distancia, análisis de su eficacia, el rendimiento y el abandono en la educación a distancia y la eficacia de la UNED en esa región extremeña. Pero miren ustedes esto de los años 80. Pues ahora, en este preciso meses, he publicado este libro que tengo en la mano, que ven ustedes ahí en la pantalla, que lo he titulado ¿Por qué va ganando la educación a distancia? Han pasado más de 20 años y esto parece que va funcionando, esto parece que funciona, esto parece que si ya era creíble, ahora lo es más. Antes de la 2.0, es decir, antes de todos estos años con estas tecnologías, estas redes sociales, miren ustedes, yo no he venido aquí ni pretendo de ninguna manera demostrarles que la educación a distancia es mejor que la educación presencial. Dios me libre. No se me ocurriría nunca. Sin embargo, si ustedes y yo damos por supuesto que la educación presencial es eficaz, porque si decimos que no es eficaz, ya terminamos la conferencia, me siento y aparece el siguiente ponente. Suponemos que la educación presencial es eficaz. Pues entonces lo que yo les quiero a ustedes mostrar es que la educación a distancia también lo es. Ni más ni menos que también lo es. Entonces, esos indicadores básicos en la mayoría de las investigaciones que se han venido trabajando, que suele ser, en la mayoría, los rendimientos, los logros académicos, sobre esto, mis queridas amigas y amigos, existe ya literatura científica más que suficiente. No les voy a aburrir, simplemente les voy a dar una pasada por algunas investigaciones que han probado lo que les estoy diciendo. Quizás la más conocida es el metaanálisis, metaestudio, que hacen Russell y sus colaboradores, más de 400 trabajos desde 1928. Y ahí lo que se llega a probar es que no existen diferencias significativas desde la perspectiva estadística y desde una investigación en el ámbito de las ciencias sociales, ciencias humanas, que tiene sus limitaciones, evidentemente, pero que al fin y al cabo es una selección de investigaciones rigurosas. No existen diferencias significativas, ni mejor ni peor. Sin embargo, la tendencia, esto lo tienen ustedes en la web, están todos los estudios ahí, la tendencia es favorable a la educación que utiliza tecnologías de la información y la comunicación. Más investigaciones. Ahí hay unas revisiones que muestran que la educación a distancia es eficaz, una encuesta realizada a profesores y el 85% de ellos hablan de que efectivamente es comparable e incluso superior. 19 investigaciones allá en el año 2001 de Hiltz
Y ahí se concluye que cuando se consulta a los estudiantes de la presencial y de la distancia, parece que no existen diferencias. Sin embargo, cuando se va a los resultados académicos, a las actas de examen, parece que los resultados son mejores en la educación a distancia. Hay otras investigaciones, como digo, no les voy a insistir, está todo documentado, suficientemente documentado, y esto va a ser fruto de un trabajo que yo tengo a punto también de publicar en una revista científica. Por tanto, son avances de una recopilación de los trabajos más relevantes que yo he entendido sobre este tema. Por último, más. Aquí hay, Bernard, allá en el año 2004, publicó un informe en el que ya avanzaba, además de los logros académicos, cuestiones de actitudes, tasas de retención, 232 trabajos entre el 85 y el 2002. La educación presencial, la presencial, levemente mejor cuando los procesos se hacen síncronos, pero evidentemente nosotros trabajamos más en ambientes asíncronos y en esos ambientes asíncronos la educación a distancia ofreció mejores resultados. Bueno, amigos, parece probado que el aprendizaje no es fruto de que el proceso sea en presencia o sea a distancia. El aprendizaje viene siendo resultado, y esto no lo dan estas investigaciones, sino muchas más, lo dan también estas, el diseño y método pedagógico que se siga. Por tanto, esta calidad, al menos similar a la educación a distancia, la podríamos casi garantizar siempre que los objetivos estén claros, los diseños, la metodología, los recursos, y que todo esto esté ajustado a parámetros pedagógicos de calidad. Entonces, esto que he dicho, en educación a distancia garantizaría el éxito. Pero claro, digamos, también en la educación presencial, cuando en la primera diapositiva yo les he puesto una entrevista a un alto representante ecuatoriano, en el que habla de fraude en la educación a distancia, diría, si no se dan esas circunstancias en la educación presencial, ¿no podríamos hablar también de fraude? Miren, yo pienso que como académicos, como universitarios, no se nos ocurriría afirmar que los aprendizajes de calidad se logran a través de la presencial, pero por favor, y a veces se escuchan en foros similares a estos, que parece que todos los cursos soportados en formatos digitales son superiores y garantizan el éxito. Eso nunca debería afirmarse, ni lo uno ni lo otro. Vamos a ver, porque hasta ahora son todo maravillas. Problema de la independencia y la soledad. Esos resultados que les he mostrado, de más de 800 estudios diferentes, se han logrado, están ahí, a pesar de que las tasas de abandono parecen más altos en los formatos a distancia, aunque también es cierto que esos estudios de tasas de abandono, de deserción, de fracaso, vienen siendo producidos más en contextos de una educación a distancia de corte más convencional. También cuando se pasan cuestionarios a los estudiantes hablan de la desventaja, de los problemas de la educación a distancia. En esos cuestionarios se suele hablar, curiosamente, de uno de los rasgos principales que definen la educación a distancia. En todas las definiciones clásicas de educación a distancia se habla de la separación física del docente de los estudiantes y de estos estudiantes, separación de sus iguales, de sus pares. Y se habla también en la respuesta que dan los estudiantes, ese sentimiento de soledad que les ha venido embargando. Miren ustedes, esos son problemas reales y a pesar de todo se han dado esos resultados que les he avanzado antes. El tema de la independencia. Separación profesor-alumno siempre la destacan. Y también se dice en esas definiciones que la educación a distancia favorece el estudio independiente. Claro, si se habla de estudio independiente, lo podríamos ver desde dos perspectivas. Esa independencia dentro del proceso, que podría ser un estudio individual, no socializado, un aprendizaje de aquel solo que no quiere saber nada con los demás. Este sería un aspecto negativo. Pero sí, claro, resulta que mediante ello logramos que el individuo llegue a ser una persona independiente, autónoma, dueña de sí mismo. Esto sería positivo. Es decir, que hagamos las lecturas completas y probablemente dejaríamos de ser radicales. Sobre esto de la independencia podremos hablar de críticas y de ventajas. La educación a distancia a la que yo me vengo refiriendo, el siglo pasado,
Ha habido una evidente falta de interacción social y entonces sobre ello se ha criticado de manera fácil y constante. Pero fíjense que también en estos estudios se han reflejado aspectos positivos de ese trabajo independiente. Ventajas del cierto anonimato, sin esa cercanía que a veces, en algunos casos, es coactiva por parte del profesor. Esa posibilidad de reflexionar, de asentar las ideas, ese tiempo en los contextos asíncronos, fuera de aquello que puede suponer el momento del aula donde el profesor está presente y está cerca del estudiante. Son ventajas de estas relaciones asíncronas que básicamente en todos los contextos de educación a distancia, en la mayoría de ellos, son las que priman sobre las situaciones síncronas, aunque se pueden dar, evidentemente, y se suelen dar las dos. Antes de y ahora, con todo lo que suponen las tecnologías, les paso una diapositiva de investigación 5. ¿Por qué? Porque hace muy poquito tiempo el Departamento de Educación de Estados Unidos ha hecho otra revisión publicada en este año, hace 3 meses, la tienen ustedes también en la web, en una revisión del 96 al 2008. Se estudiaron más de 1 millar de trabajos empíricos de aprendizaje en línea. Parece que los resultados eran mejores para los estudiantes en línea que los de presencial. Y concluían también que superiores a ambos serían los de esa enseñanza mixta, combinada, de blended learning. En todo caso, si mantenemos que la soledad es problema, ¿cómo podríamos lograr resultados de socialización similares a la presencial? Yo creo que nos debería preocupar el tema. Pues miren ustedes, con las tecnologías colaborativas, con el software social. Entonces, si esa educación a distancia ya, les decía yo, que ganaba antes con esa escasa interacción, ¿qué podrá decirse hoy con estas herramientas colaborativas, con este software social, las redes sociales, etcétera, la web 2.0? Como en este congreso se habla mucho de estos temas, yo no le dedico ni un segundo. Social, el software, por estas cuestiones que les planteo. Social por facilitar, atención, prácticamente todas las tareas imaginables hoy en ambientes presenciales. Tomemos nota de esto. Ese software social, estas posibilidades que permiten esa independencia, esa colaboración, esa socialización, ese aumento de eficacia pedagógica. Señores, yo podría afirmarles, y convencido de ello, que la 2.0 hoy es el mayor potencial para mejorar la educación. En fin, no tenemos dudas de que esa soledad del estudiante queda con estas herramientas, con estas posibilidades que nos dan las tecnologías, más que olvidada. Termino. R que R. Y sigue que sigue. No sé si esto de R que R se entiende aquí en Ecuador. Y venga sobre lo mismo. Y volvemos sobre lo mismo. Hablando de otro tema parecido hace unos años aquí, yo hablaba de aquello de rizar el rizo. R que R. Pues miren ustedes, se sigue preguntando si la educación a distancia es o no es, vale o no vale, sirve o no sirve. Esto se sigue preguntando. Está bien, naturalmente, que se siga investigando, pero esas dudas que se plantean, miren ustedes, no debería plantearse si hoy se pueden obtener aprendizajes de calidad con estos procedimientos que no sean presenciales. Creo que eso ya está más que probado. Está más que probado porque realmente suponemos que están hechos basados en los diseños a los que antes me refería. ¿Qué sucederá cuando seamos capaces de ajustar y valorar todo lo que les pongo ahí en la pantalla? Esto pasaría como con... ¿Ustedes saben lo que es el Real Madrid? El Real Madrid es un equipo de fútbol español. Bueno, no, es el mejor equipo de fútbol del siglo pasado. Es el mejor equipo de... También está probado eso, ¿eh? Miren ustedes, se critica hoy que este equipo está jugando mal, está jugando feo, no lo hace bonito. Y hoy, 10 partidos de la Liga, el próximo domingo se enfrenta al adversario más directo, al Barcelona, que juega muy bonito, juega muy bien, y hoy el Real Madrid mira al Barcelona por el espejo retrovisor, porque va detrás jugando feo. ¿Qué será cuando juegue bien? ¿Qué será cuando esta educación a distancia tenga además todo esto que le estamos suponiendo? En fin, termino ya, mis queridos amigos. La educación a distancia de calidad, atención, es la educación, entiendo, del presente y lo va a ser del futuro. Dejemos de discutir si son galgos o podencos, otra afirmación muy española. Dejemos de discutir esto porque está probado, amigos.
Importa a ustedes, a mí, a todos los que queremos entender o nos ocupa o nos preocupa este tema, importa, debería importarnos de verdad solo la calidad, buena o mala educación a distancia, pero también buena o mala educación presencial. Preocupémonos, y los gobiernos y los políticos, preocúpense de alcanzar calidad, tanto en los ambientes presenciales como en los ambientes de educación a distancia. Muchísimas gracias.